Bien, entonces la clase anterior, ahora sí retomemos, la clase anterior hablamos de la capacitancia. Una de las características que discutimos era que la capacitancia era un efecto netamente geométrico, ¿cierto? Una característica de un sistema que era netamente geométrica. Te recordamos la definición que dimos en términos generales era la relación o la división entre la carga y la diferencia de potencial. Hablábamos de que para lograr un sistema de este tipo, un sistema al cual le podamos decir tiene una capacitancia asociada, íbamos a tener un par de elementos conductores. Cada uno de esos elementos conductores iba a tener una cantidad de carga definida. Ambos van a estar con la misma cantidad de carga, pero con signos contrarios. La idea es que cuando tengamos la misma cantidad de carga y signos contrarios, vamos a poder establecer un campo eléctrico. Hicimos el primer ejemplo y la situación que definimos fue el del sistema de placas paralelas. Con ese sistema teníamos la ventaja de que nosotros podíamos definir el campo eléctrico como un elemento, como una entidad que era uniforme, constante y que no dependía entonces de la posición. Entonces simplemente era este término que teníamos aquí que nos relacionaba la densidad superficial de carga y la permitividad eléctrica en el vacío. Ahora vamos a definir o vamos a mostrar cuál sería la manera entonces si queremos, por ejemplo, realizar el cálculo de la capacitancia de un objeto que ya no tenga una geometría de placas planas. Entonces vamos a suponer que tenemos un par de elementos conductores, uno en forma de cascarón cilíndrico. Ese cascarón cilíndrico vamos a asumir que es muy largo con respecto a su tamaño y coaxialmente o interiormente vamos a tener otro elemento cilíndrico. Esos dos elementos no van a estar en contacto, son dos conductores que están allí, uno dentro del otro, y que tienen la característica entonces de tener unas geometrías definidas, una geometría para esta, un radio A, para este otro, llamémoslo el radio B. Para el elemento interno vamos a tener una cantidad de carga más Q y para el elemento externo una cantidad de carga menos Q. Con esas características y definiendo una longitud L, que ya dijimos es muy grande, podemos definir que allí entre esos dos elementos vamos a tener un campo eléctrico, ¿sí? Pero queremos entonces ahora determinar cuánto va a ser la capacitancia de ese sistema. ¿Por qué sabemos que va a haber una capacitancia? Por lo que ya discutimos. Son dos elementos conductores que están con carga, con la misma cantidad y con diferentes signos. Si yo miro este objeto, lo miro en esta orientación, lo miro desde arriba, lo que voy a observar entonces es precisamente el cascarón circular o el cascarón cilíndrico. Le quitamos ese relleno para que se vea la parte interna. Y acá adentro vamos a tener el otro cilindrito. Listo. Este sí va a ser completamente, o puede ser completamente sólido, o puede ser también un cascarón cilíndrico. No importa. Listo. No, no hay ningún tipo de inquietud, de problema con eso, María. Juan, es que ahí yo he tenido la duda porque se supone que si son conductores y hay uno dentro del otro, si va a haber campo ahí dentro de ellas, de esas dos placas, o simplemente por el efecto de, ¿cómo es la cubeta? No recuerdo el nombre. No se cancelaría todo ese campo que esté entre las dos placas y simplemente queda un campo externo, Lo que o tiene que queda ocurrir, nulo. no, Sí, lo que tiene que ocurrir allí es que precisamente la carga positiva de este elemento que está en el interior se va a alojar, digamos, en la parte, en la superficie externa. ¿Sí? exacto, pero entonces entre los dos cilindros sí habría campo allí. Claro, porque tiene que pasar lo siguiente, o sea, tienes que tener la misma cantidad de carga distribuida sobre la pared interior del cilindro exterior, ¿cierto? Del cilindro más grande. ¿Con qué fin? Vamos a tener un campo eléctrico, ¿sí? No hay problema en que haya un campo eléctrico, ya de acá hasta acá. Vamos a establecer un campo que va a ser, de hecho,
por la geometría y por la simetría del problema, va a ser un campo eléctrico radial. Sin embargo, lo que se tiene que cumplir es que dentro de una gaussiana, el campo eléctrico o el flujo eléctrico más bien sea igual a la carga neta encerrada. Mira que puedes tener una gaussiana por aquí adentro. ¿Sí? En esta situación yo puedo poner una gaussiana aquí en el interior y esa gaussiana no me está encerrando nada de carga. ¿Sí? Por lo tanto, el flujo eléctrico neto va a ser cero. Segunda opción, que tengas una gaussiana por aquí. Si tienes una gaussiana por allí, entonces mira que hay un campo eléctrico porque esta gaussiana me está encerrando carga. ¿Sí? Estas cargas positivas que están acá están encerradas por esta gaussiana. Entonces Sí, tiene que haber un flujo eléctrico. Por lo sino tanto, que, sí. sino que yo pensaba en que, digamos que esas cargas que están ahí internas van a traer las cargas negativas y en cierta forma va a hacer que se cancele o se anulen los No, campos porque allí, ¿o no? la única manera en que tú anulas una carga, digamos, tienes una carga positiva y atraes una carga negativa es cuando las pones una con la otra. Entonces, en ese momento, ahí tienes un elemento que es neutro, porque ese elemento neutro va a tener la misma cantidad de carga positiva que carga negativa. Pero en esta situación, digamos que hay un espacio entre los dos elementos, entre este cilindro que yo tengo acá, entre este que tengo acá y este otro cilindro externo. Entonces, con ese espacio, las cargas no pueden simplemente viajar rompiendo, digamos, la resistencia dieléctrica de este elemento, de este material. Este elemento puede ser aire, puede ser cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero mientras no sea un conductor, la carga no puede mover, no se puede desplazar a venir a anular esto. Lo que sí va a pasar es que se va a establecer un campo eléctrico. Entonces mira que Gauss, ¿qué nos dice? Nos dice, si yo pongo una gaussiana, la carga que encierre sobre epsilon cero va a ser el flujo eléctrico. Y mira que efectivamente vamos a tener un flujo eléctrico. Y en todas estas, a través de esta frontera de la gaussiana hay un flujo eléctrico. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Si yo pongo una gaussiana por acá afuera, que me encierra todo, ¿cuánta carga neta estoy encerrando? Estoy encerrando más Q del cilindro interno menos Q del cilindro externo. Eso me da cero. Y entonces, por esa razón, por acá, en todas las regiones afuera de todo ese sistema, no vamos a tener campo eléctrico. ¿Está claro? Listo, Juanse. Muchas gracias. Listo. Entonces, bajo esa consideración de que vamos a tener un campo eléctrico entre los dos elementos, podemos definir, vamos a definir la capacitancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues debemos, en este caso, como no conocemos exactamente cuánto es el campo eléctrico, entonces esa sería nuestra primera elemento a determinar cuánto es el campo eléctrico. Ya dijimos que efectivamente el cilindro es muy largo con respecto a los radios de este elemento y por lo tanto podemos aplicar la ley de Gauss, que ya la acabamos de mencionar, ¿cierto? El flujo eléctrico, que es E punto de A, es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Esa es la ley de Gauss. Y entonces lo que estamos haciendo, de alguna manera, es generar una gaussiana. Vamos a poner la gaussiana por aquí, entre esos dos elementos. Ya sabemos entonces que la gaussiana es una superficie que es completamente cerrada y que va a tener una tapa con un diferencial de área por aquí, una tapa cilíndrica o una cara cilíndrica con diferenciales de área que apuntan hacia allá y una tapa inferior con diferenciales de área que apuntan hacia abajo. El campo eléctrico, ya dijimos también, va a ser entonces de forma radial por la simetría del problema. El campo eléctrico apunta de esta manera. Y por lo tanto va a ser perpendicular a las tapas y paralelo a la cara cilíndrica. Entonces, ¿eso qué nos dice? Eso nos dice efectivamente que se nos va a cancelar el flujo eléctrico en las tapas y solamente va a permanecer el flujo eléctrico en la cara cilíndrica. Como los cosenos
o como el ángulo entre los vectores en todos los puntos de la cara cilíndrica son paralelos, entonces esto se me convierte en la magnitud del campo eléctrico, que lo puedo sacar de la integral, y la integral del dA no es otra cosa que la integral del área encerrada. Entonces llamemos a esto simplemente R, y a esto llamémoslo L grande, por ejemplo, para diferenciarlo de este L pequeñita que teníamos por aquí. El área del cilindro entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser 2pi por R grande, por R pequeñita, perdón, por la longitud L grande. Y esto tendrá que ser igual a la carga encerrada, pero miren que la carga encerrada, me están hablando de que esto es más Q, y tenemos una longitud total L. Entonces yo puedo definir una densidad lineal de carga como la carga total sobre la longitud de todo el cilindro. Y aquí yo puedo despejar. Bueno, dejémoslo así porque precisamente eso es lo que voy a poder o lo que voy a necesitar para definir la carga encerrada por mi gaussiana. Miren que la carga encerrada por la gaussiana es justamente la cantidad de carga que está dentro del cilindro interno que corresponde a la región de la gaussiana. O sea, que todo lo que estamos viendo en este momento hace parte del tema del primer parcial, pero no está de más repetirlo y repetirlo, porque entre más uno lo repita, más lo va interiorizando. Entonces acá, ¿cuánta carga tenemos encerrada? Tenemos encerrada una carga L veces la densidad lineal de carga, L grande, ¿cierto? Entonces esto va a ser L grande por la densidad lineal de carga, esa es la carga encerrada por mi gaussiano, sobre epsilon 0. Y ahora, miren que simplemente vamos a despejar el campo eléctrico. Eso sería, se me cancelan las L's grandes, me queda Q sobre L en lugar de lambda. Entonces, Q sobre L en lugar de lambda, me queda el epsilon 0, me queda el 2pi por R. Este R que tenemos acá, si multiplico arriba y abajo por otro 2, lo que estoy haciendo entonces es obtener la constante de Coulomb, K sub E, que sería estos dos y un pi. Y ahora me quedaría entonces, pongámoslo mejor, 2K sub E por Q sobre L por R, ¿cierto? Ese sería el campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico debido a esa cantidad de carga que tenemos allí, o el campo eléctrico para esa región entre los dos elementos conductores. Sabemos también entonces que si yo lo quiero hacer vectorial, simplemente le pongo el vector, en este caso el vector radial. Listo, ya lo tenemos vectorizado. Listo. Ahora, observen que a través de este campo eléctrico, entre esos dos elementos, como son elementos que están con diferente carga, van a entonces a tener diferentes potenciales eléctricos. Entonces yo puedo definir la diferencia de potencial entre esos dos elementos como el Juan, potencial. Hola. ¿y cuál es la razón por la cual ese campo eléctrico que hallamos es el total en cada punto? ¿Cómo es que es el total en cada punto? Sí, o sea, de que no es simplemente a lo que no solamente se debe a la parte de que está encerrada. No te estoy entendiendo, la verdad, la pregunta. ¿Cómo es que no se debe, sino la parte que está encerrada? No, estamos utilizando la ley de Gauss, ¿sí o no? Entonces lo que estamos diciendo es que precisamente el campo eléctrico es el correspondiente a lo que fluye a través del área que encierra la gaussiana. Y aquí estábamos diciendo, si L es mucho más grande que A y que B, entonces yo puedo asumir que el campo eléctrico es de forma radial, tiene simetría radial con respecto al cilindro interno. Esa es la otra consideración que tenemos que tener en este caso, es decir, que L es mucho más grande que A y L es mucho más grande que B. Si no, no nos funciona. Ahí sí ya no podemos utilizar ley de Gauss.
No, sino de, o sea, si no supiésemos que eso de allá adentro, o sea, todos son conductores, ¿por qué ¿cómo se llama? La parte de afuera, los negativos, esos no contribuyen al campo. Porque el flujo eléctrico dependerá únicamente de lo que está encerrando la gaussiana. Sí, no sé si de pronto es claro así. Podrías tomar, o sea, podrías hacer lo mismo si te imaginaras una situación como de este estilo. Esta es la carga, el campo, perdón, esta es el cascarón externo y acá tengo el hilo interno. Y me imagino una gaussiana que sea opuesta, que venga por acá, pero que además también me rodea todo esto. Así también se podría resolver, porque mira que esa gaussiana que es como una especie de dona, esta es mi gaussiana en este momento. Y entonces lo que está haciendo esa gaussiana es encerrarme parte o carga negativa que está sobre el cilindro externo, sobre el cascarón cilíndrico externo. Es lo que esté dentro del volumen de la gaussiana lo que me va a contribuir al flujo eléctrico. En ese caso, eso sería o sea, la carga sería menos Q sobre L, perdón, sería menos Q, la carga que debo considerar acá cuando estamos haciendo esta densidad lineal de carga. No sé si de pronto eso explica un poco, o de pronto el problema es un Una problema. pregunta, ¿y las gaussianas esas, yo puedo considerar, o sea, la gaussiana tiene que cumplir la, la restricción de que toda la superficie tiene que estar, digamos, unida, o sea, no puede ser como que encierra un volumen y ya, sino que toda esa superficie tiene que estar en contacto con sí, toda la superficie. O sea, Sí. por ejemplo, yo me puedo imaginar una, una esfera, una gaussiana esférica, pero dentro que también tiene otra esfera y que encierra como ese cascarón. Eso ya no sería una gaussiana, ¿verdad? Mm, mm. No sé. Yo creería que se podría considerar una gaussiana de ese tipo, pero la verdad no he resuelto un problema así como para decirte en este momento con total certeza que sí va a funcionar. Pero está interesante la pregunta. De hecho, uno de los ejercicios que les iba a plantear a ustedes para que resolvieran era precisamente esto mismo, pero en el cual ustedes eh, hicieran unos cascarones esféricos. De pronto, si lo resuelves y te da igual, pues de pronto entonces sí se puede también considerar. O sea, lo que sí sé es que la gaussiana tiene que encerrar un volumen, es una superficie que encierra un volumen. Lo que no sé si se pueda considerar a partir de dos superficies que encierran un volumen pero que no están conectadas entre sí. Buena pregunta. Yo lo estaba considerando un día, no me acuerdo, pero creo que llegó un caso en el que posiblemente no, no sirve, pero no recuerdo cuál era. Mm, ok, bueno, dejémoslo como pregunta abierta allí, porque la verdad si no, no sé. Bien, entonces, como estábamos considerando que teníamos dos conductores cargados, que están separados entre sí, Juan, hola, ¿por qué la carga en el interior da L por la densidad? ¿No sería también, pues como es considerar toda la parte del cilindro, pues toda esa parte de afuerita? Todo ese cascarón. No, ok, ya. No, porque lo que estamos haciendo en este caso, Federico, es considerar que entre esta región y esta región yo tengo una longitud de carga definida. O sea, lo que hice fue definir una densidad lineal de carga en lugar de una densidad superficial de carga.
también lo podría haber hecho con densidad superficial. Pero la cosa aquí es que habríamos tenido que definir el, en lugar de densidad lineal Q sobre L, mira que lo que yo hice aquí fue decir, por cada unidad de longitud que yo tenga de mi cascarón interno o externo, voy a tener una cantidad de carga definida. En este caso, Q. Piensa, por ejemplo, cuando uno compra un tubo de PVC. Ese tubo de PVC te lo venden por metros. ¿Sí? No te lo están vendiendo no te lo están vendiendo por área superficial, sino que te dicen, un tubo de 2 pulgadas, dan 2 metros de tubo de 2 pulgadas. Tú nunca vas y compras un tubo de PVC por cantidad de área superficial o de volumen que ese tubo pueda contener. Pero se O sea, esa podría. es la densidad en todo, o sea, en esa longitud L, es la eh, densidad que encierra toda. Pues, o sea, todo ese radio. sí, es toda la unidad, la cantidad de carga por unidad de longitud. Yo lo podría también haber definido por O sea, unidad todo de ese circulito, lo que mida de alto, esa es la densidad que está dando. eso. Ah, ok, ya, entiendo. Entonces, en este caso se asume que esos cilindros son como alambres, ¿cierto? Se podría decir. Sí. Y segundo, con respecto a lo del ejercicio, que lo que estamos mencionando ahorita, no se busca para poder resolver estos problemas es que haya simetría y no se presente precisamente esas mezclas, pues de lo que yo entendí, pues que para resolver con la gaussiana dos áreas encerradas, pero con cargas de signos opuestos, a la final eso se va a anular, ¿no? Pues según lo que entendí de lo que ustedes dos estaban hablando. Pero yo creo que el problema de lo que estaba planteando Eduardo era una situación como, o sea, si la entendía adecuadamente Eduardo era, por ejemplo, yo tengo una esfera cargada aquí, que sea positiva, y tengo un cascarón por fuera, que sea negativo. ¿Sí? Entonces, digamos que uno tendería a coger su gaussiana simplemente como una esfera concéntrica o como una esfera concéntrica que vaya por fuera. La pregunta, si le entendía adecuadamente Eduardo, es, ¿podrá uno tomar una esfera con una cavidad como gaussiana y encerrar en esa Quisiera decir. gaussiana, ¿cierto? Encerrar aquí en esa gaussiana el cascarón de afuera? Era eso, ¿cierto? Sí, ya recordé por qué no sería funcional. O sea, tal vez sí, o sea, creo que podría funcionar en la teoría, pero en la práctica no, porque afuera el campo no es lo mismo que adentro, ¿no? De hecho es nulo en este caso. Sería nulo. Sí, en ese caso, por ejemplo, esta superficie, te dirías que el flujo eléctrico por aquí es cero, pero por aquí sí puede haber flujo eléctrico, ¿cierto? En esta región donde estás considerando tus diferenciales de área apuntando hacia adentro y tus campos eléctricos, por ejemplo, si esta esfera interna fuera positiva y la esfera o el cascarón externo fuera negativo, tu campo eléctrico apuntaría así. Entonces estarían con signo cambiado. No sé. La verdad no lo he resuelto así. Habría que hacerlo y decir sí funciona o no funciona. Quedémonos con este o podemos hacer cosas locas como esa otra, ¿cierto? Cosas como explorar a ver qué pasa con esas gaussianas. Seguramente ya lo han hecho anteriormente. Y de hecho, no sé si de pronto se dieron cuenta, cuando hicimos los cálculos de campos eléctricos en cargas distribuidas, hicimos el campo eléctrico de una línea de carga, hicimos el campo eléctrico de una línea infinita, hicimos el campo eléctrico de un anillo de carga, luego hicimos un disco. Si se dieron cuenta, yo nunca les hice un campo eléctrico de una esfera. ¿O sí? O sea, considerar una esfera cargada y decir, oh, ¿cuánto es el campo eléctrico por acá afuera a partir de diferenciales?
Entonces eso fue una de las cosas que, por ejemplo, me sorprendió calificando el examen, porque muchas personas, empezaron a coger que diferenciales de por aquí y de por aquí para calcular el campo eléctrico por acá, y entonces que por simetría se anulaba. Hicieron unas cosas así que yo no, la verdad no sé cómo llegaron hasta allá. Obviamente no llegaron a la respuesta porque esta no sería la manera adecuada de calcular el campo eléctrico de una esfera. Es un chicharrón, de hecho, porque para calcular el campo eléctrico de una esfera por ese método uno tendría que considerar diferenciales volumétricos que fueran disquitos, porque digamos el campo eléctrico del disco ya lo conocíamos, ¿sí? Y que ese disco fuera variando en radio a medida que se hacía un, no sé, un barrido angular, por ejemplo, qué sé yo. Eso es una cochinada de calcular, ¿o no? Eso apunta a Y yo una diferenciales. vez lo hice, quedó feo. Eso apunta de diferenciales rectangulares, pues de coordenadas cartesianas. Eso no sale por ahí. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí. Tenemos dos conductores cargados, separados. Ustedes van a tener diferentes potenciales eléctricos. A este potencial eléctrico, como es un equipotencial, a este lo vamos a llamar el potencial en A, y a este señor, por aquí, el potencial en B. Sabemos entonces que yo puedo expresar esa diferencia de potenciales como el trabajo que hace el campo eléctrico para llevar una carga, o el trabajo por unidad de carga, más bien, para llevar el potencial perdón, para llevar una carga del potencial eléctrico de un punto al otro. Esa sería la definición. Entonces, si nosotros vamos a cómo habíamos definido esa diferencia de potencial, nosotros decimos, es que el potencial en B menos el potencial en A, entonces es menos la integral para ir desde A hasta B. En este caso, cuando consideramos la fuerza por unidad de carga, entonces nos queda el campo eléctrico. Y el trabajo nos da el producto punto por el desplazamiento. Considerando la simetría del problema, entonces lo más adecuado, como estos son equipotenciales, lo más adecuado es no seguir una trayectoria loca, o sea, no hacer esto. Lo puedo hacer y me va a dar lo mismo, pero para simplicidad, lo más adecuado es desplazarme para ir desde A hasta B a lo largo de un radio. Es la trayectoria más corta y el trabajo por unidad de carga hecho es exactamente el mismo. Entonces, considerando eso, se me puede simplificar bastante esa integral, ¿cierto? Se me va a simplificar a la hora de hacer el cálculo de cuánto es la diferencia de potencial entre un punto y el otro. Entonces miren que esencialmente eso me va a permitir reescribir esto y decir esto es menos el campo eléctrico por la integral entre A y B. Bueno, no hagamos esto todavía, que es que eso no lo puedo sacar así tan olímpicamente. ¿Por qué no lo puedo sacar tan olímpicamente? Vamos a reemplazar el campo eléctrico para que nos demos cuenta por qué no. Miren que acá tengo 2K sub E Q sobre LR. Dejémoslo ya no vectorial, sino que ya podemos convertir este diferencial de desplazamiento en un dr. Eso sí lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podía hacer tan olímpicamente? Porque es que acá en el campo eléctrico yo tengo una R que es la misma variable que estoy utilizando para mi integral. Entonces ahora sí puedo ir entre A y B y ahora sí puedo sacar lo que es constante. Eso es menos 2 K sub E Q sobre L, la integral entre A y B de dr sobre R. Esa integral de dr sobre R me da el logaritmo natural de R. Entonces la diferencia de potencial entre B y A. Profe, disculpe la interrupción. Le pregunto, en lo que estás haciendo, ¿yo puedo afirmar que dr es igual a dl? En este caso sí, por la trayectoria que estoy tomando. Porque mira que esta es la trayectoria que estoy tomando. Es correspondiente a un diferencial de R. ¿Sí? Ajá. Entonces,
Por esa razón, puedo convertir mis DLs, mis diferenciales de desplazamiento, en diferenciales a lo largo del radio. Listo, profe, gracias. Si hubiéramos hecho la otra trayectoria loca, entonces me tocaba proyectar el desplazamiento sobre el diferencial de radio, pero como el campo es conservativo, pues vamos a llegar exactamente a lo mismo. Vamos a llegar a que la proyección a través de una trayectoria loca es justamente la distancia que hay entre las dos, o la mínima distancia que hay entre los dos elementos. Bien, entonces aquí, miren que voy a obtener entonces menos 2, K sub E, Q sobre L, y el logaritmo natural de R evaluado entre A y B. Eso me da entonces el logaritmo natural de B sobre A, que sería la resta de logaritmos naturales, menos 2K sub E, Q sobre L, logaritmo natural de B sobre A, y siempre que vamos a tener logaritmo natural de B, B en este caso es mayor que A, ¿sí? Que la geometría me lo está diciendo, entonces este término de acá siempre va a ser positivo. Y siempre va a ser mayor que 1, de hecho. ¿Sí? Por lo tanto, el logaritmo natural de B sobre A, pues entonces es positivo. ¿Qué vamos a lograr allí entonces? Básicamente decir que la diferencia de potencial, o el delta de potencial, es menos 2K sub E Q sobre L, logaritmo natural de B sobre A. Y si vamos a determinar entonces la capacitancia, recuerden que la capacitancia la expresábamos como la carga por la diferencia de potencial. Por acá nos vamos a dar cuenta que antes de esto, carga sobre diferencia de potencial. ¿Listo? Miren que sería coger carga y dividirla por menos 2, K sub E, Q, logaritmo natural de B sobre A, sobre L. Esto me va a dar entonces menos L, más arriba, las cargas se cancelan. Y me quedaría el 2K sub E, logaritmo natural. El 2K sub E, logaritmo natural de B sobre A. Sin embargo, dijimos que la capacitancia va a ser siempre positivo definida, siempre va a ser un término positivo. ¿De dónde salió este menos? Este menos nos está indicando que estamos yendo de un potencial positivo hacia un potencial negativo. Entonces, si yo resto el potencial, o sea, si yo hago la diferencia entre el potencial en este punto menos el potencial en este punto, como el potencial en B es más pequeño que el potencial en A, entonces esta diferencia me va a dar negativa. De ahí sale ese menos. Pero para obtener la capacitancia, entonces simplemente me boto ese menos. O sea, lo voy a botar así olímpicamente. 2K sub E, logaritmo natural de B sobre A. Y este término entonces es la capacitancia para capacitores coaxiales. Listo. Capacitores coaxiales se pueden formar de diferentes maneras. O sea, se pueden generar, por ejemplo, considerando un sistema en el cual yo tenga un recubrimiento externo y un hilo conductor cargado. Ese tipo de sistemas, por lo general, se rellenan por acá con un material dieléctrico que los separa. El material dieléctrico tiene dos características. Una, modificar la capacitancia, y dos, dar soporte mecánico. O sea, evitar que este conductor entre en contacto con este. Un ejemplo, los cables coaxiales, como el que tenemos en la televisión por cable, es precisamente
un tipo de conductor coaxial, es un tipo de elemento donde se va a generar una capacitancia, donde la señal de televisión viaja por el cable interno y con el cable externo se hace un aterrizado, se hace una conexión a tierra. Tiene dos propósitos. Uno de ellos es precisamente servir como jaula de Faraday para las cargas que están acá, para que las cargas que estén aquí no se vean afectadas por un campo eléctrico externo, ¿cierto? Por acá afuera yo puedo tener una fuente de campo eléctrico externo, entonces las cargas de por aquí no se van a ver afectadas y entonces la señal que estoy enviando no se va a ver distorsionada. Pero también me forman, o ese aterrizamiento le suministra las cargas, bien sea positivas o negativas, para que por acá se me forme un efecto de capacitor. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Lo del efecto de capacitor, ¿en qué ayuda en la señal? Realmente no sé, no tengo conocimiento hasta allá del efecto de efecto de capacitor, cómo mejora la señal. Listo. Sé que ocurre, tendríamos que preguntarle a algún ingeniero de telecomunicaciones o a alguien que esté como en esa área de conocimiento, pero la verdad no sabría responderte en este momento. Bien, otra situación que podemos considerar es precisamente esa que les estaba mencionando hace un momento. Es considerar que tenemos una esfera cargada positiva, conductora, entonces sus cargas van a estar aquí en la superficie y está rodeada por un cascarón conductor. ¿Sí? Entonces las cargas van a estar por acá. Es entonces, se los dejo para que ustedes lo estudien. Claramente vamos a tener la situación de que el campo eléctrico va a ser entonces también radial. Entonces tenemos esa simetría, eso es una ventaja. A esto le podemos dar radios A, B y resolver el problema, digamos, de una forma similar a como resolvimos el problema del caso anterior. ¿A qué tenemos que llegar? Debemos llegar a una expresión que también solamente va a depender de la geometría. Miren que acá la capacitancia tiene la longitud, que es un parámetro geométrico, y los radios como parámetros geométricos. Y esto otro es una constante. Entonces, solo depende de la geometría. ¿Listo? ¿Está claro? Hablemos ahora del efecto que va a tener el campo eléctrico sobre un material que es dieléctrico, sobre un material que no conduce la electricidad. Ya vemos entonces que, por ejemplo, cuando el campo eléctrico interactúa con un conductor, las cargas libres, en este caso los electrones, se van a mover de tal manera que se anule completamente el campo en el interior. Eso ya lo conocíamos, ¿cierto? ¿A alguien le queda de pronto inquietud de cómo ocurre o por qué ocurre? ¿Sí? En dieléctricos. Entonces, los materiales que no tienen esa característica de tener cargas libres disponibles para moverse se llaman dieléctricos y en principio ellos no conducen la electricidad. Pues también son los materiales que conocemos como aislantes. Al no conducir la electricidad no quiere decir que ellos no reaccionen a los campos eléctricos. ¿Qué va a pasar con esos materiales? Pues esencialmente los materiales van a estar conformados de algunas moléculas, ¿cierto? O átomos que pueden estar cargados de manera neutra. Es decir, acá vamos a tener cargas positivas y negativas muy cerca, de tal manera que su efecto es esencialmente neutro. ¿Qué va a pasar entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un material como estos y hago que interaccione un campo eléctrico? Entonces vamos a decir,
Vamos a duplicar esto, vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a separar esas dos situaciones. Sin campo eléctrico. Y aquí vamos ahora a ponerle un campo eléctrico. Vamos a decir que a esto le vamos a inducir, le vamos a aplicar un campo eléctrico externo. Un campo eléctrico por aquí. Vale. ¿Qué va a ocurrir con esos elementos? Entonces, esencialmente, recuerden que nuestro modelo atómico nos dice que tenemos unos núcleos que son positivos y que rodeando esos núcleos tenemos unas nubes electrónicas, ¿cierto? Oscilando allí, orbitando ese núcleo, de tal manera que allí en esas nubes se encuentran los electrones. Pero esas nubes no son estacionarias, no son inmóviles, esas nubes pueden cambiar. Y entonces lo que va a pasar es que precisamente, si yo tengo un campo eléctrico con estas características, esta zona de acá estará a un potencial más alto que esta zona de acá. Y entonces los electrones o esas cargas libres van a tratar de desplazarse a buscar la posición cercana. Que me está borrando todo aquí. Tratar de desplazarse hacia las zonas en donde está el potencial más elevado, ¿cierto? Los protones o los núcleos, digamos que puede que se queden más o menos inmóviles, pero los electrones sí pueden tratar de moverse un poquito, y entonces lo que va a pasar con la nube electrónica es que esencialmente se va a elongar. Entonces estas nubes electrónicas que teníamos por acá, pues, ¿cierto? Va a cambiar porque este efecto ocurre en el volumen del material, ocurre para todo el material. Digamos que dupliquemos esto aquí así y después borramos lo que sobre. Listo, efectivamente esto quedó más o menos así. Eso fue lo que le pasó al material cuando interactuó con el campo eléctrico. Observen entonces que si yo cojo un volumen de material, un material de un cierto volumen, ahora ya no voy a pintar las cargas de todo el volumen, sino que simplemente voy a considerar esta región. Si yo le estoy aplicando ese campo eléctrico en esta dirección, entonces esta zona que está más cerquita del potencial positivo va a quedar cargado negativamente y esta zona va a quedar cargado positivamente. No es que los electrones que estaban por acá se fueron de todo el camino hasta por allá, no, sino que simplemente se movieron un poquito. Entonces me dejaron una región cargada, digamos, de manera positiva acá y de manera negativa acá. Un exceso de cargas aquí. ¿Listo? Eso ocurre como efecto de la inducción. Y al fenómeno que de separar las cargas lo conocemos como polarización. Entonces esto se llama polarización por inducción. Una de las características importantes es que acá se nos van a formar dipolos eléctricos. Si recordamos los dipolos eléctricos, cuando hablamos de cargas, de configuraciones de cargas, dijimos si tenemos dos cargas del mismo signo, de la misma magnitud, pero de signos opuestos, separados a una distancia, vamos a formar lo que llamamos un dipolo eléctrico. Entonces, todo esto son dipolos eléctricos. Entonces, por eso también a este fenómeno se le conoce como polarización, porque acá se me forman dipolos. ¿Sí? Entonces, esto que estamos pintando por acá en verde, P, es un dipolo eléctrico. Y recuerden que lo expresábamos, yo sé que ustedes no se acuerdan, algunos de pronto sí, lo expresábamos como ¿quién? Como el producto entre la carga, en este caso la carga del elemento es la carga electrónica y la distancia que se separaban las cargas, o sea, esa distancia que tenemos acá. Bien. Una pregunta, este cuadrado, este rectángulo, ¿qué era lo que era? Es un material en volumen.
digamos, en todo su volumen, el material cuando interactúa con el campo eléctrico está, está generándome en todas, ¿cierto? En todas las moléculas que hacen parte de ese material, dipolos. Y entonces simplemente los dipolos de más acá van a quedar cargados negativamente en la parte de la superficie y los dipolos de acá van a quedar cargados positivamente. Entonces me va a quedar con una carga negativa por aquí y una positiva por aquí. Y los del medio se cancelan. No es que se cancelen, o sea, cada uno de ellos me va a contribuir o me va a formar dipolos eléctricos, pero es, digamos, una forma como para entender qué es lo que está pasando en el material, es asumir que solamente vamos a tener carga por aquí y carga por acá. Profe, Ocurren como todos. yo lo entiendo, sería que en el medio del material estarían las moléculas cargadas de tal forma que se neutralizan, como, pues, como por dipolos. Y en las superficies más externas, que es donde vemos las cargas positivas y negativas, es porque hay un exceso de carga, tanto positiva como negativa, pero no implica que no hayan cargas negativas en la cercanía, sino que esa carga ya está neutralizada por una positiva. ¿Estoy bien o de pronto estoy cometiendo un error en la forma en que lo veo? No, también lo podrías ver así, o sea, lo podríamos ver considerando que de pronto el desplazamiento de cada uno de los, digamos, que por ejemplo esta carga negativa se desplazó hasta neutralizar esta positiva de acá, dejándome solamente la negativa en la parte superior y dejándome solamente positiva en la parte inferior. También lo podrías ver así, no hay problema. Digamos que lo que nos va a interesar aquí es entender, bien sea mm, bajo esta visión que es más macroscópica o bajo esta visión que es más microscópica, que las moléculas efectivamente van a sufrir un cambio. Eso es lo que nos va a interesar en este momento. Vamos a cuantificar ese cambio de la siguiente manera. Si nos acordamos, yo puedo definir, ¿cierto?, un capacitor. Profe, disculpe la pregunta. Las líneas que estás pintando ahí de rojo, que van hacia abajo, son las líneas del campo. Es campo eléctrico externo, sí. Es que tenía entendido que el campo o las líneas del campo salían de las cargas positivas y entraban a las negativas. Ahí no debería ser entonces el contrario según ese concepto. Usted se me está adelantando. Aquí Ah, estamos diciendo, yo tengo, perdón. yo tengo un material al que no le estoy aplicando campo eléctrico. Y luego le voy a poner un campo eléctrico externo. ¿Por qué hacemos énfasis en que es externo? Puede que por acá yo tenga una distribución de cargas positivas, una línea de carga positiva, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí es de donde viene ese campo eléctrico externo. Pero entonces no tiene que ver en este momento con el campo eléctrico que se me va a formar dentro del material, que es el que vamos a discutir justamente en este instante. ¿Listo? Listo, gracias. Pero sí, si estás en lo correcto en asumir que el campo eléctrico va de las cargas positivas a las cargas negativas. Entonces, bien, vamos a partir de esta situación donde teníamos un capacitor de placas planas. Entonces, recuerden que esto es un conductor, esto tiene, digamos, una densidad de carga positiva y esto tiene una densidad de carga negativa, menos sigma y sigma. Y están separados una distancia de entre ellos. Recordemos también entonces que cuando tenemos esa densidad de cargas, una positiva, otra negativa, las cargas positivas y las cargas negativas se van a ubicar justo en la superficie interior, produciéndome precisamente un campo eléctrico. Este campo eléctrico pues va a ir apuntando, ahora sí, en esta dirección. ¿Sí? Una aclaración. Recuerden que estamos diciendo, esto es un material conductor y esto también es un material conductor. Entonces las cargas que se pusieron aquí son cargas debidas justamente a las cargas libres que tiene el material conductor. Entonces ahora para distinguir este del otro campo, a este lo voy a llamar el campo eléctrico producido por las cargas libres.
Entonces, el campo eléctrico del capacitor es el campo eléctrico de las cargas libres. Listo. Y ya sé que la magnitud de ese campo eléctrico de cargas libres es sigma sobre epsilon cero. Eso ya lo conocíamos y ya lo habíamos calculado. O sea, hasta allí no hay problema. Recordemos que esto tiene un área A, esto también tiene un área A, y la cantidad de carga está relacionada con la densidad como carga por unidad de área. Listo. Ahora, ¿dónde va a empezar nuestra, digamos, nuestra variación? Nos va a interesar tratar de entender qué pasa cuando nosotros introducimos un material allí. Permítanme, yo hago ese material un poquito más gruesito. Eso. Y le pongo relleno de una vez para que me quede. Pero pongo el mismo color. Listo. Entonces, es un material que es dieléctrico. Material aislante donde no vamos a tener cargas libres. Entonces, antes de que metamos el dieléctrico, pues solamente teníamos esta consideración. Teníamos cargas libres y teníamos un campo eléctrico debido a las cargas libres. Vamos a repetir esto y vamos a duplicarlo por aquí para que miremos qué pasa cuando yo meto ese dieléctrico. Vamos a meter el dieléctrico. Ya sabemos que es un dieléctrico. Según nuestra consideración, a ese dieléctrico le van a quedar unas cargas negativas en esta región. A partir de qué color las pintamos que nos quede claro que son las cargas del dieléctrico. Pongámoslas todas en verde. Sobre esta región más cercana a la placa positiva, me va a quedar unas cargas negativas. Y sobre esta región, cercano a la placa positiva, me va a quedar unas cargas positivas. Y va a quedar mayormente cargado de forma positiva. Entonces yo puedo hablar de que justamente acá, en esa región, se me indujo una cierta densidad de carga negativa inducida. Pues digamos que esto es menos sigma inducida. Y acá en esta parte inferior me quedó más sigma inducida. Eso ocurrió dentro del material. Y ahora efectivamente, por el hecho de tener cargas positivas en mi dieléctrico abajo y cargas negativas arriba, entonces me va a aparecer un campo eléctrico que apunta en esta dirección. Ese campo eléctrico ya no es un campo eléctrico debido a las cargas libres, sino que es un campo eléctrico inducido. ¿Está claro? Sí, Juan. Listo. Entonces, nosotros podríamos definir básicamente el campo eléctrico de las cargas libres como la densidad de cargas, llamémoslas libres, que eran estas que teníamos por aquí. De hecho, vamos a remarcar eso para que no nos queden dudas. Estas son las cargas libres. Esto es cargas libres sobre epsilon cero. Entonces, por analogía, el campo eléctrico inducido, el que se va a generar en el material dieléctrico, lo voy a poder simplemente llamar campo eléctrico inducido como la densidad de cargas inducidas sobre epsilon cero. Y entonces, miren que los campos eléctricos en una región del espacio simplemente se van a sumar entre sí. Entonces yo puedo decir, en Juan, toda esta... Sí, hola. y ahí epsilon cero sigue siendo el mismo. Sí, ahí epsilon cero sigue siendo el mismo. O sea, esta definición o esta deducción que estamos haciendo en este momento es la que nos va a permitir llegar al epsilon del material. Y yo sé que por eso es que me estás preguntando eso. Sí, ese es de la permitibilidad del vacío, ¿ok? Sí, o sea, si estamos considerando solamente las cargas, el campo eléctrico que se me induce es precisamente el debido a las cargas
a la densidad de cargas inducidas. Entonces solamente va a estar relacionado con epsilon 0. Mira que acá no vamos a hacer una analogía asumiendo que ese material tiene unas propiedades diferentes, sino que simplemente son las carguitas solas. ¿Sí? Las cargas solas en el espacio libre. Como si fueran las cargas solas allí orbitando, haciendo nada, ¿cierto? Están allí, las puse, aparecieron. Pero el material todavía no ha hecho nada. El material no hizo nada, simplemente puse cargas ahí. Entonces lo que les decía es justamente en esta región del espacio, el campo eléctrico va a ser la suma del campo eléctrico libre y del campo eléctrico inducido. Entonces, vectorialmente, el campo eléctrico neto es la suma del campo eléctrico libre más el campo eléctrico inducido. Esos vectores. Todavía no he dicho magnitudes. Claramente, si yo considero las direcciones, los sentidos de cada uno de los campos, uno apunta hacia acá y el otro apuntará hacia allá. Entonces ahora sí puedo decir, si yo lo pongo en términos de las magnitudes de los campos, el campo eléctrico neto va a ser la magnitud del campo eléctrico libre menos la magnitud del campo eléctrico inducido. Ahí sí consideré la intensidad o la magnitud de cada uno de los campos. ¿Qué podemos asumir también? Bueno, sabemos que se me indujo una cierta cantidad de cargas inducidas. Yo puedo asociar o puedo decir que estas cargas que se indujeron aquí fue por efecto de haber tenido cargas positivas acá. Entonces, si fuéramos en el caso ideal, si estuviéramos en una situación ideal, yo acá tengo cargas positivas y cada carga positiva me va a inducir una carga negativa. Pero eso es en el caso ideal. Lo que más posiblemente, o lo que muy seguramente va a ocurrir, es que haya una cierta proporcionalidad y yo pueda decir, es que la cantidad de cargas que se indujeron, la densidad de cargas inducidas, es proporcional a la densidad de cargas libres, donde B es menor que 1. Entonces lo que estamos diciendo ahí es, sí, es proporcional, pero por cada cierto número de cargas libres se me induce una carga inducida. Voy a generar una carga inducida. Eso es lo que estoy diciendo allí. ¿Sí? Entonces, si este es el caso, básicamente miren que lo que estoy diciendo es que el campo eléctrico, la magnitud de ese campo eléctrico inducido es proporcional a la magnitud del campo eléctrico generado por las cargas libres. Y en términos del campo eléctrico neto, el campo eléctrico neto va a ser 1 menos B, la magnitud de cargas o de campo eléctrico libre. Ahí solamente lo que hice fue pasarlo a restar, ¿cierto? Para expresarlo en términos de esta expresión que teníamos por aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa constante de proporcionalidad? A esa constante de proporcionalidad, 1 menos B, la vamos a llamar 1 sobre kappa. Esa letra griega se llama kappa. Nos va a indicar o nos va a permitir determinar el campo eléctrico o las propiedades ahora del material. ¿Dónde están las propiedades del material? Las propiedades del material están involucradas en qué tanto es esta constante de proporcionalidad. Entonces, por eso, cuando hacemos esta relación y definimos este término en esta forma, estamos hablando de cuánto es las características del material. A ese valor kappa o a esa letra kappa le vamos a llamar constante dieléctrica del material. Entonces, ¿qué es la constante dieléctrica en otros términos? Nos dice qué tanto campo eléctrico se puede inducir en un material a partir de un campo eléctrico externo que se esté generando. Entonces, si definimos el campo neto de esa manera, el campo neto no es otra cosa que el campo de las cargas libres
sobre kappa. Esencialmente, ¿qué es lo que hace entonces kappa? Juan, perdón. ¿Me podrías repetir, porfa, qué significa kappa? Pues, como qué tanto campo eléctrico, ¿qué? Lo que kappa hace es decirme, determinarme cuánto campo se puede inducir a partir de la presencia de un campo eléctrico externo en un material dieléctrico. Me controla la cantidad de campo eléctrico que se va a inducir. Listo, Entonces, gracias. miren que esencialmente, si yo observo este término que yo tengo acá, lo que estamos diciendo es el campo neto se reduce, o es la reducción de kappa veces el campo libre. Digámoslo así, el campo neto es la reducción en kappa veces, esa es mi constante de proporcionalidad, el campo libre. Listo. Y entonces, ¿eso para qué me va a servir a mí? Porque es que si yo recuerdo el potencial eléctrico de un sistema de placas paralelas, ¿cierto? Por ejemplo, el potencial eléctrico lo definíamos como el producto entre el campo y la distancia, y entonces bajando, aquí no estoy cambiando la distancia es constante. Entonces, bajando el campo eléctrico, estoy reduciendo la diferencia de potencial sin estar cambiando la distancia. ¿Para qué me interesa reducir la diferencia de potencial? Porque recordemos entonces que la capacitancia, que definíamos como la carga sobre la diferencia de potencial, ¿sí? Pongamos esto es la diferencia de potencial. Si esa capacitancia, si la diferencia de potencial se reduce, entonces la capacitancia se incrementa. Listo. Y ahora vamos a considerar una situación, pues esto digamos que es constante. La distancia D es constante. Vamos a considerar la ley de Gauss. Si recordamos la ley de Gauss, la ley de Gauss nos decía, el flujo eléctrico es la integral sobre la superficie cerrada del producto punto de E y de A, que es lo que me define flujo. Y esto es la carga encerrada, o la suma de todas las cargas encerradas. Pongámoslo aquí con esta sumatoria. Sobre epsilon 0. Miremos cuál es la carga encerrada en esta situación. Vamos a copiar aquí este pedacito. Copiar y simplemente peguémoslo por aquí. Y borremos algunas cositas para que no nos quede tan saturado. Listo. Miren aquí, por ejemplo, cómo sería mi gaussiana. Miren que en este caso, si yo tomo una gaussiana, yo podría tomar una gaussiana que sea como por aquí, que me encierre este volumen. ¿Sí? ¿Cuánta carga estoy encerrando allí? Estoy encerrando la carga libre más las cargas libres, que son positivas, en este caso, y estoy encerrando las cargas inducidas, que son negativas. Pero mira que las cargas que estoy induciendo son efectivamente, si yo hago esta sustitución, todo sobre epsilon 0, si yo hago esta sustitución, esencialmente las cargas libres sobre epsilon 0 pues quedarían quietecitas, ¿cierto? Hagamos esto por aquí, cargas libres. Acá saquemos el 1 sobre epsilon 0 como factor. Y las cargas inducidas, miren que serían justamente las cargas libres
menos las cargas libres sobre kappa. Y entonces esto me da en total, que sería la sumatoria o el total de la carga que tengo allí encerrada, se me cancelarían las cargas libres solamente, esto, y me quedaría en términos de la cargas libres sobre kappa. Entonces la ley de Gauss se me va a convertir en lo siguiente. El flujo eléctrico es el producto punto del campo del área, y esto es igual a la sumatoria de las cargas libres sobre epsilon 0 por kappa. Esta expresión que tenemos acá, que vamos a poner aquí en amarillo. Juan, disculpa, la ecuación que tienes de 1 sobre epsilon 0, que dices que las cargas libres más las cargas libres menos las cargas libres sobre kappa, ¿tú me recuerdas de dónde le sacaste? Es que no me fijé. Lo que estamos diciendo es que las cargas libres, mira que por acá estamos definiendo el campo neto como la relación entre cargas libres y kappa. ¿Sí? Básicamente, ¿de dónde salió eso? Salió de decir que el campo que se está induciendo es justamente o las cargas que logramos inducir allí son justamente debidas a la presencia de esa constante dieléctrica del material. Básicamente, lo que está ocurriendo acá es, vamos a considerar que las cargas que se inducen es justamente la resta entre cargas libres y cargas libres por ¿cómo se llama? Entre las cargas libres que tenemos aquí sobre epsilon 0 y las cargas libres sobre kappa. Espérame, yo busco aquí una cosa. Salió eso. Mira, por acá habíamos definido esto. Habíamos definido que justamente 1 menos b lo llamamos 1 sobre kappa. Entonces mira que si despejamos b, acá podemos decir que esto es 1 menos 1 sobre kappa. ¿Sí o no? Vamos a traernos esa expresión b igual a 1 menos 1 sobre kappa y definir a partir de ella que esto que teníamos por aquí, que la carga inducida, era b veces las cargas libres, la densidad de carga inducida es b veces las cargas libres. Entonces, cuando yo reemplazo esa b por 1 menos 1 sobre k, me quedaría así. Inducida, 1 menos 1 sobre kappa, densidad de cargas libres. ¿Listo? ¿Cuánto es la densidad de cargas inducidas? Es carga por unidad de área. ¿Sí? Cargas inducidas por unidad de área. Y esto es 1 menos 1 sobre kappa. Cargas libres por unidad de área. Se me cancelan las áreas y de acá me da que la carga inducida es justamente 1 menos 1 sobre kappa, la carga libre. Desde ahí fue de donde dije que la carga inducida, esta que tenemos aquí, es esta que tenemos aquí. Y el epsilon 0 salía de la ecuación de la ley de Gauss. De Gauss. Sí. Listo, gracias. Desde ahí fue donde salió el 1 menos 1 sobre K, veces la carga libre. Entonces se me cancelaban las cargas libres y me quedaba esta expresión. ¿Sí?
Esa expresión, como les ¿Por decía, qué es es muy... que se cancelan las cargas libres? Porque mira que la carga inducida, si yo la expreso en términos, así como la acabamos de expresar, acá me queda carga libre menos 1 sobre capa carga libre. ¿Sí? Cuando yo la expreso allí, entonces me quedaría una solamente, o sea, se me cancela esta con esta. Misma, ¿qué? ¿Y Misma, por qué? espérate que yo dije aquí. O sea, porque yo diría que ahí queda como 2 veces carga libre, no sé. De pronto fue que se saltó un paso, entonces yo me quedé como que bueno. Espérate que yo qué hice aquí. Cosa rara aquí. Yo qué hice aquí que está raro. Más las cargas inducidas. Ah, ya. No. El problema es que las cargas que se están induciendo tienen el signo contrario. ¿Sí? Entonces, efectivamente, acá las estoy sumando, pero tenés que considerar que estas cargas libres que yo pongo acá son en realidad de signo negativo. Y esto es de signo Ok. negativo. ¿Sí? Que son las que correspondieron a las cargas que se indujeron. Y acá, justamente, por eso es que este menos que tengo por aquí, como son cargas negativas, aquí esto me son cargas libres, no me queda un menos por ahí colgando. ¿Listo? Pero si ya lo tiene dentro de su ser, porque hay que quitárselo. Porque las cargas libres, en teoría, son positivas en esa gaussiana que estoy tomando. Sí, bueno. Bueno, No sé si el cuento es, cuando tenemos acá la expresión para la ley de Gauss, considerando esto, esta ya es la ley de Gauss completa. La ley de Gauss que veníamos trabajando hasta la clase anterior o hasta más temprano, es la ley de Gauss únicamente para el vacío. Con esta ley de Gauss ya estamos considerando que podemos tener materiales, que podemos tener una situación donde haya materiales. Y entonces ahí está, la vamos a llamar la primera ecuación de Maxwell. ¿Listo? Entonces cuando hagamos la recapitulación de las ecuaciones de Maxwell al final del curso, esta es la que vamos a considerar, por la que tenemos la presencia, la participación de capa. Bueno, ¿por qué capa es importante entonces? Porque esencialmente los materiales dieléctricos van a estar caracterizados por un parámetro, una constante dieléctrica diferente. Por ejemplo, para el aire, que es un material dieléctrico, su capa es de aproximadamente 1. ¿Sí? Muchos de los gases que están a presión atmosférica tienen un capa o una constante dieléctrica aproximadamente 1. Polímeros. Los polímeros van a tener capas de aproximadamente 3. El vidrio tiene un capa de aproximadamente 5. ¿Sí? Cada uno de los materiales pues va a ser diferente. Por acá yo tenía unas tablitas, de hecho, yo la busco, estaba por aquí en estas imágenes. Más arriba, aquí está. Miren esta tablita que tenemos acá. Acá tenemos entonces las constantes dieléctricas capa para diferentes materiales. Entonces está el aire, está el papel, es 3,7, está el teflón, es 2,1, ¿cierto? Polímeros como el polivinilo, el cloruro de polivinilo o PVC es 3,4. Y así, el agua, por ejemplo, observen que tiene un valor muy alto, una constante dieléctrica de 80. Entonces uno dirá, pero ¿cómo así? Entonces yo puedo poner agua como un dieléctrico en una cubeta y me sirve entonces para hacer un capacitor. Sí, estaríamos considerando entonces que es agua que es desionizada. El problema es que el agua, por ejemplo, cuando la tomamos de una botella o cuando la tomamos del agua suministrada por el acueducto, viene con iones disueltos. Y esos iones son capaces de portar o de transportar la corriente.
¿cierto? De transportar las cargas eléctricas. Y entonces en ese caso, pues ya no sería un material dieléctrico, pero el agua pura, desionizada, sería un material que sí es dieléctrico, no conduce la electricidad y tiene una constante muy alta. Bien, ¿por qué razón? Entonces, una constante dieléctrica permite que los campos inducidos sean más grandes. Una constante dieléctrica permite que yo pueda almacenar más carga. De hecho, lo que está haciendo es inducir un campo más grande, exactamente, porque me está reduciendo. A ver, sí, porque me está reduciendo el campo neto en capa veces, el campo que estoy poniendo como externo. ¿Y eso cómo se relaciona con la ruptura dieléctrica? O sea, entre más alto también hay más riesgo de ruptura dieléctrica, ¿o qué? Al O eso no tiene nada que contrario. ver. No, no son parámetros que son exactamente equivalentes. Si miras aquí la tabla, no sé por qué no me la traje. Traigámosla acá, copiar y pegar. Mira que en esta tablita, donde tenemos no solamente la constante dieléctrica, también tenemos la resistencia dieléctrica del material. Esta nos dice cuánto es el campo necesario, campo eléctrico en voltios por metro, necesario para romper la resistencia dieléctrica del material. Entonces en el aire, miren que está el 3 por 10 a la 6 voltios por metro que hemos hablado en algunas de las clases, pero por ejemplo para el agua no está definido. ¿Sí? Para el vacío no está definido. Otros materiales, por ejemplo, pues, pueden tener unos valores muy elevados, por ejemplo el teflón. Miren que el teflón tiene una resistencia dieléctrica muy elevada, 60 por 10 a la 6, pero no necesariamente la constante dieléctrica más alta, solamente 2,1. Compararlo, por ejemplo, con el titanato de estroncio, tiene una constante dieléctrica de 233 y su ruptura dieléctrica ocurre a los 8 millones de voltios por metro. ¿Listo? O sea, no necesariamente porque tenga alto constante dieléctrica va a tener una alta resistencia por ruptura dieléctrica. ¿Listo? Listo, y bueno, ya que hablo del vacío, el vacío, ¿qué tan, bueno, ahí no lo dice, pero qué tan mal conductor es? En el vacío no se conducen las cargas. Jamás. No. Salvo que usted suelte una carga y haya o sea, que usted suelte la carga y esa carga sienta la presencia de un campo eléctrico, por ejemplo, para empezar a moverse. Pero si no, si usted tiene un material o una carga y no tiene ningún tipo de fuerza externa, esa carga no se va a mover. Y si yo tengo una esfera metálica cargada y la pongo en el vacío, ¿la carga permanece en la superficie o ¿Sí? se va? No, la carga permanecería en la superficie. No se descargaría en teoría nunca. Pero las cargas sí están sintiendo campo eléctrico. Las cargas generan campo eléctrico. Esas cargas entre sí. O sea, esas cargas serían la fuente del campo eléctrico. Sí, ellas son las fuentes del campo eléctrico, pero todas sienten el campo eléctrico producido por las demás y se quieren alejar. Pero si están pegadas del material, ¿cómo van a salir? ¿Cómo se van a desprender? O sea, tendrías que desprender en los electrones ¿cierto? Tendrías que desprenderlas del material y eso no. O sea, para que eso ocurra se necesita una energía externa. Y si le meto más electrones, ¿Y de dónde le estás metiendo más electrones? desde mi navecita. Pero entonces ya no es el vacío. O sea, si estás tirando electrones al vacío y van a interactuar con ese campo o con esa esfera cargada, qué sé yo, entonces ya no estás hablando de vacío, no sé. No sé, el vacío es un concepto pues, que es muy abstracto, porque realmente el vacío no es vacío. O lo que entendemos por vacío es muy difícil de reproducir. ¿Listo? Bueno, listo. Bien, entonces, considerando eso, a ver si tenemos tiempo, creo que tenemos tiempo un momento. Permítanme. ¿Verdad que tenemos problemas? No tenemos ese problema en este momento, yo creo que podemos hacerlo.
y es que presentemos la simulación que hicimos en la clase de ayer, la clase antier, perdón. Y ahora les voy a dejar de presentar por aquí. Y les voy a presentar por este lado de acá. Presentar esta pantalla. Muy bien, entonces ya sabemos, ya conocemos un poquito entonces de la situación y lo que ocurre cuando ponemos dieléctricos dentro de un capacitor. Recuerden que habíamos visto que podíamos medir la capacitancia, podíamos medir el campo eléctrico, podíamos medir el voltaje entre las placas, todo esto lo podíamos hacer. Justamente si reducíamos la separación, observamos que se incrementa la capacitancia, si aumentábamos el área, aumentamos la capacitancia, ahí no hemos puesto ninguna carga. Si cargamos, o sea, si ponemos una diferencia de potencial, entonces las cargas, ya sabemos que si ponemos este extremo positivo, entonces las cargas negativas de acá van a fluir hacia el extremo positivo, las cargas negativas de acá van a fluir hacia el extremo, hacia esta placa de acá, esta se va a cargar negativamente, esta se va a quedar cargada positivamente. Ya lo sabemos, ¿cierto? Ahí conectamos la batería y tenemos una cantidad de carga almacenada de 10.6 por 10 a la menos 13. Si desconectamos la batería, la carga no tiene para dónde irse. Y tenemos una energía almacenada. Si jugamos con los parámetros, sabemos que al reducir la capacitancia, al separarlo, reducimos la capacitancia, estaríamos manteniendo la cantidad de carga, pero la energía almacenada va a aumentar. Eso ya también lo sabíamos, ¿sí o no? Si reducimos el área, ¿qué le pasa a la energía? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cómo? A ver, ya vimos que si separamos las placas, estamos reduciendo la capacitancia y estamos aumentando la energía almacenada, porque estamos creando campo eléctrico. Si reducimos el área, ¿qué pasa con...? Ya sabemos que la carga no va a cambiar. Vamos a ocultarla, de hecho. No aumenta. Mire, La energía aumentaría. se reduce. Pero aumenta entonces la densidad de carga. No, y eso Está aumentando la aumentaría. densidad. Vamos a mirar a ver si se está pasando eso. Estábamos en 7,9, justamente cuando reducimos el área, manteniendo la cantidad de cargas invariante, la energía almacenada va a incrementar. Y miren que se aumenta considerablemente más que cuando separamos. Miren que acá separamos y se aumentó a 16, pero cuando reducimos el área se está aumentando mucho más, ¿cierto? Bueno, las proporciones no son, bueno, son iguales, ¿cierto? Aquí estamos 400, bajamos a 200, reducimos la mitad, duplicamos la energía. Pero bien, ¿por qué se está aumentando la energía cuando reducimos el área? Aumenta la densidad, pero en términos de la energía, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué se aumentó? De nuestra concepción de cómo definíamos la energía potencial electrostática. Porque Sí. la nueva configuración requiere mayor energía para llevarlas hasta allí, o sea, porque están más juntas. Esa vaina. Por allí el Mario había dicho, no, la densidad se aumenta, sí, es justamente eso. Estamos aumentando la densidad, entonces necesitamos meterle más energía y por tanto el sistema almacena más energía para poner esas cargas cada vez más juntas. Eso es lo que estamos haciendo al ponerlas o reducir el área. Bien, miren que también podríamos tener la situación en la cual podemos poner un dieléctrico. Es esta situación que tenemos por acá. Entonces vamos primero a cargar. ¿Sí? Vamos a cargarlo. Saquemos esto de aquí.
y dejémoslo en la menor distancia. Arranquemos por aquí. Digamos que estamos qué sé yo, 5 milímetros de separación, 400. Vamos a poner un material que tenga una constante dieléctrica. Bueno, por acá la podemos modificar. Digamos que tenemos una constante dieléctrica de 1. Vamos a poner a todos estos señores. Campo eléctrico, no, el campo eléctrico no. La capacitancia, la carga, la energía, el voltímetro y el campo. Aquí vemos aquí este señor. Vamos a medir la diferencia de potencial. Aquí estamos a 1,5 voltios. Estamos conectados justamente en la batería. Desconectemos la batería. Ya sabemos que si separamos, se aumenta la diferencia de potencial. Se aumentó al doble porque aumenté la distancia al doble. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el campo eléctrico? El campo eléctrico acá, vamos a ajustarlo un poquito para que lo podamos ver. Miren que me está mostrando los dos campos eléctricos. ¿Cuál? El campo eléctrico entre las placas. Ese es el campo eléctrico que nosotros llamamos campo eléctrico libre o de las cargas libres. Y el campo eléctrico del dieléctrico y el campo eléctrico neto. Creo que para la próxima vez que dicte este curso, le voy a cambiar los nombres. En vez de decir campo de las cargas libres, voy a llamarlo campo de las placas, campo de suma y campo dieléctrico. Bien. Entonces miren que acá, cuando yo empiezo a introducir el dieléctrico, se me empezó a reducir el campo eléctrico entre las placas. Miren que acá dice que el campo en el dieléctrico es 0, porque justamente este sensor no está metido en el dieléctrico, metámoslo en el dieléctrico. Uy, ¿qué pasó? Observen lo que ocurrió allí. Justamente, al entrar a esa zona donde tengo el dieléctrico, el campo eléctrico entre las placas se aumentó increíblemente. Se aumentó muchísimo. Aumentó a 900 voltios por metro. Pero el campo eléctrico en el dieléctrico, el que se indujo en el material, también es un campo eléctrico muy grande. ¿Por qué son esos tamaños de campos eléctricos tan inmensos? Miren que el campo eléctrico neto es de 186. Miren cuánto es aquí afuera, entre las placas, de 186. El campo eléctrico neto en todo el espacio realmente no cambió. Pero en esta zona sí se incrementó, ¿cierto? El campo eléctrico entre las placas. Eso se debe a que aquí se me acumuló una densidad de cargas bastante elevada. Y entonces, al hacer eso, acá se me va a presentar una polarización en el material dieléctrico, pero el efecto neto es en todo el sistema. Sigamos metiendo la placa, nos damos cuenta entonces que a medida que vamos avanzando, pues la densidad de cargas todavía es mayor en esta zona que en esta, pero los campos eléctricos netos son exactamente iguales. Acá tengo 98 voltios por metro, acá tengo neto 98 voltios por metro. Un campo entre las placas muy grande y campo dieléctrico muy grande, pero en la otra dirección. Miren que no hemos hecho una visualización que quiero que también vayamos haciendo. ¿Qué va pasando con la capacitancia del sistema? Miren que la capacitancia del sistema, a medida que voy introduciéndolo, también fue aumentando. Aumentó, hasta llegar a un máximo cuando está completamente adentro. Las cargas en las placas se mantienen constantes porque la batería está desconectada. La energía almacenada se está reduciendo. Entonces, todos estos fenómenos son fenómenos que ustedes deben ir analizando y que vamos a discutir en la próxima clase con 4 situaciones. Simplemente vamos a mirar 4 situaciones para que analicemos qué es lo que está pasando cuando precisamente vamos modificando y vamos introduciendo el dieléctrico entre las placas, tanto con la batería desconectada como con la batería conectada. Observen que al mantener, por ejemplo, la batería conectada, el sistema va a cambiar sustancialmente en cuanto a que cargas pueden provenir de la batería o pueden abandonar la batería. Pueden venir de la batería y llenarme las placas,
o pueden abandonar las placas y volver a la batería. Entonces, en este caso, si estamos diciendo que la capacitancia aumenta, ¿qué estaremos esperando a medida que introduzcamos el dieléctrico con la batería conectada? ¿Qué creerán ustedes que va a pasar? ¿Será que se aumenta la cantidad de cargas en la placa o será que se disminuye? Aumenta. Aumenta. Miremos si eso sí es verdad. ¿Por qué está haciendo que aumenta, Eduardo? Porque aumenta la capacitancia, pero el voltaje al cual está sometido es el mismo. Exactamente. Estamos diciéndole al sistema, venga que le recibo y le recibo cargas. ¿Cuántas me quiere dar? Entonces miren que acá en este caso, por ejemplo, acá teníamos una energía almacenada de 0.8 por 10 a la menos 12, acá alcanzamos 4 por 10 a la menos 12. Y vea la densidad de cargas que obtuve allí. Ahora hagámosle una maldad al sistema, desconectemos la batería y saquémosle el dieléctrico. Observen que la capacitancia entonces va a caer y la energía almacenada se va a volver una locura. Va a crecer un montón porque es que haber puesto todas estas cargas acá sin tener el dieléctrico es decirle al sistema, mire usted qué va a hacer con esas cargas y observen el campo eléctrico que se me generó allí, 1500 voltios por metro. Creo que de todas las configuraciones posibles en esta animación, ese es el campo eléctrico más grande que se puede alcanzar. Creo que no he visto uno más grande que... Ah, bueno, no, sí parece que hay otro en algunas situaciones. Pero netos, Y sí. si ahora le saca el dieléctrico y le quita el área, o sea, la pone más pequeño. Ah, sí. Estaríamos poniéndolo incluso... Uy, sí. Aumentó 4 veces y esto se puso rojo y azul. Bien. Bueno, elementos que nos pueden servir para que jugando aprendamos un poquito de cómo funcionan estos sistemas. Pero entonces es muy importante que cuando estén haciendo esto, vayan haciendo el análisis de qué está pasando con estos parámetros, con la capacitancia, con la carga, con la energía almacenada. Muy bien. Bueno, muchachos,